el próximo año, en la próxima jornada electoral, serán elegidas 600 posiciones políticas. Por supuesto que las candidaturas independientes están tomadas en cuenta. El pasado 8 de septiembre arrancó el proceso electoral 2017-2018 que culminará el 1 de julio del 2018. En este ejercicio democrático se elegirán 3.447 funcionarios públicos en todo el país, así como al nuevo presidente de la República, y para los aspirantes a cualquier puesto de elección popular existen fechas clave para poder participar. Del 9 de septiembre al 30 de diciembre se realizará la recepción y análisis de manifestaciones de los interesados en ser candidatos independientes. Para facilitar este proceso, el Instituto Nacional Electoral desarrolló una aplicación móvil y un portal de Internet para facilitar la captación del apoyo ciudadano a quienes aspiran a una candidatura independiente. Esto incluye la utilización de una plataforma de gestión en la que podrán captar, registrar y validar los apoyos ciudadanos recibidos. Del 1 de septiembre al 31 de octubre es el periodo para someter a consideración del Consejo General del INE los topes de gastos de campaña por precandidato y por tipo de elección. Será del 1 al 31 de octubre cuando el Consejo General votará los topes de gastos de campaña para diputados federales, senadores y presidente. Del 1 de octubre al 31 de diciembre se recibirá, revisará y analizará la documentación presentada por los partidos políticos para solicitar el registro de una coalición. Del 6 de octubre al 4 de diciembre, los candidatos independientes para diputados federales tendrán tiempo para la obtención de firmas de apoyo ciudadano. En el intervalo del 10 de octubre al 6 de febrero será el turno de los aspirantes independientes a la presidencia de la República, mientras que del 11 de octubre al 8 de enero de 2018 es la obtención de firmas de apoyo ciudadano para candidatos independientes de senadores. El 14 de diciembre marca el inicio de las precampañas. Ya en el 2018, de enero 15 al 15 de febrero, se realizará el registro de plataformas electorales de los partidos políticos y coaliciones. Será el 11 de febrero cuando terminen las precampañas. Del 11 al 18 de marzo se deberá aprobar el acuerdo para distribuir el financiamiento público para gastos de campaña entre las candidaturas independientes. Del 11 de marzo al 29 de marzo será la recepción de las solicitudes de registro de las candidaturas de los ganadores de las precampañas. Además, se analizará en este periodo que las candidaturas cumplan con los requisitos legales. El 30 de marzo dan inicio las campañas electorales. El 31 de mayo será la fecha límite para verificar la situación de los ciudadanos de la lista nominal que apoyan a los aspirantes a candidaturas independientes, mientras que el 27 de junio marca el fin de las campañas electorales. El 28 de junio arranca la veda electoral, periodo en el cual ningún candidato puede pedir el voto por él o ella. Además, se prohíbe a los medios difundir propaganda o mediciones de encuestas y termina el 1 de julio, el día en que se realiza la jornada electoral. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.